Bien, vamos a dar entonces comienzo una semblanza, porque se podría hablar indefinidamente, contar las glorias de Jesucristo, el señorío de Cristo. Vamos a hablar sobre el señorío de Cristo, y si queda tiempo, la aplicación del señorío de Cristo a nuestra vida, porque Jesucristo es el Señor, nos guste o no, querramos o no, por disposición del Padre y por naturaleza propia, Cristo es Señor. Ahora, lo importante es que sea reconocido por nosotros como Señor de nuestra vida, como Señor de nuestra existencia, como Señor de todo lo que somos, poseemos, tenemos o lleguemos a tener. Jesucristo es el Señor de todas y cada una de las facetas, de las áreas de nuestra vida. Todas las facetas, todas las áreas de tu vida tienen dueño. Y no eres tú el dueño. Nosotros somos apenas administradores precaristas de la propia vida. Mira que lo más importante que tenemos es la vida. A todas las demás cosas, a todas las demás pertenencias que le llamamos nuestras, giran alrededor de la vida nuestra. Si nuestra vida, llamada nuestra, entre comillas, en realidad nosotros no somos los dueños de nuestra vida. Nadie decidió crearse a sí mismo. Por consiguiente, la vida es un don de Dios, pero en este tiempo, en esta historia, la tenemos como administradores, como que somos precaristas, dueños precaristas de nuestra propia vida cada uno. Entonces, si yo no soy el Señor de mi vida, si alguien que tiene dominio sobre mi vida, ¿quién es ese alguien? ¿Quién es el Señor de mi vida? Y yo debo reconocerlo. Y si quiero vivir en la verdad, tengo que reconocer que mi vida tiene dueño. Y ese dueño no soy yo. Por consiguiente, no puedo disponer de mi vida, gobernar y dirigir mi vida como se me antoja. Tengo cierta libertad, cierto libre albedrío que el Señor me otorga para administrar bien esa vida, pero yo puedo administrar esa vida bien, regular o muy mal, pero seré siempre el responsable de cómo la administro. Por consiguiente, vamos a ver una lectura de la palabra de Dios que nos dé algunas referencias de las cuales podamos nosotros fiarnos, confiar de dónde nos viene esa vida. Vamos a leer algunos versículos del capítulo 1 del Evangelio de San Juan. Este Evangelio juanino, el Evangelio más teólogo que conocemos. Empieza así: yo le ruego que cuando escuchen la palabra, hagan la interpretación. Esa palabra con mayúscula es Jesús de Nazaret, es Jesucristo el Señor. Esa palabra con mayúscula es palabra divina, porque es el Señor, el divino Jesucristo. Por consiguiente, cada vez que pronuncio la palabra con énfasis, palabra, tienen que interpretar que me estoy refiriendo al verbo hecho carne, a Jesucristo. Voy a leer algunos versículos del capítulo 1 que nos van a dar una visión verdadera, límpida, de quién es el Hijo de María, de quién es Jesucristo, de quién es Jesús de Nazaret, a quien llamamos Señor nuestro, Señor de nuestra vida, de nuestro presente, de nuestro futuro y de nuestra eternidad. Dice así: en el principio existía la palabra. Pero este es el principio sin principio. Es el principio eterno.
existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Este es el principio sin principio. Estaba en el principio con Dios, y todo se hizo por ella, y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. Por consiguiente, también es Señor de la creación. En ella estaba, ahí está el origen de la vida. Por eso tocar la vida es tocar a Dios, porque Él es el único creador de la vida. Nosotros apenas con nuestra ciencia, con nuestra manipulación de la vida, podemos destruirla, dañarla, pero no podemos crearla. También podemos protegerla, cuidarla, alimentarla, sostenerla. Somos administradores responsables de la vida que hemos recibido cada uno de nosotros. En ella estaba la vida, en el verbo. Y la vida era la luz de los hombres. Ese era, figura en pasado, pero es el eterno presente. Es el eterno presente de Dios. En ella estaba, está y estará la vida. Y la vida era, es y será la luz de los hombres, la luz que brilla en las tinieblas. ¿Dónde brilla la luz? En las tinieblas. Y esa luz es la que disipa las tinieblas. Esa es la verdadera luz que disipa las tinieblas. Y las tinieblas no la vencieron. ¿Cómo van a vencer las tinieblas? Si ni siquiera las tinieblas tienen ser. Las tinieblas no existen, simplemente carencia de luz. Pero donde brilla la luz, quedan disipadas las tinieblas. Las tinieblas en realidad no tienen ser. Es el vacío, o sea, la ausencia de luz. Pero sí, la luz sí tiene esencia y existencia. Dice, y ahora salteo algo y vuelvo a lo que nos interesa. La palabra era la luz verdadera, ahí está. Cristo es la luz del mundo, que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. La palabra es la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, está y estará, y el mundo fue hecho por ella, y el mundo no la conoció. En realidad, nosotros estamos en el mundo, aunque no somos del mundo, necesitamos hacer un gran esfuerzo para conocer la palabra, para conocer esa luz que vino al mundo, y el mundo no la conoce. Es que el mundo no tiene poder en sí mismo para conocer esa luz, esa palabra eterna, porque es infinita y el mundo es limitado. Lo limitado no puede abarcar lo infinito. Vino a su casa. ¿Quién es la casa? ¿A dónde vino el Verbo? Es el pueblo elegido por Dios, el pueblo de Israel. Y los suyos no la recibieron. Ahí está el pecado. Hombre, ahí está el pecado capital de todos los pecados. Vino a los suyos y no la recibieron. Y al no recibirla, ¿qué pasó? ¿Se fue derrotado de regreso al lugar de donde provino? No, no podía ir derrotado el Señor de la vida. No la
recibieron, pero todos los que la recibieron, los que creen en su nombre, ¿qué les dio? Les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Así que el Hijo de Dios vino al mundo para que nosotros llegáramos a llegar a ser en plenitud hijos de Dios en el Hijo de Dios. Nunca seremos hijos de Dios por derecho propio. Somos hijos de Dios porque Cristo nos incorporó a sí mismo, nos readquirió. Ya éramos suyos por creación. Dejamos de serlo por culpa, por defección. Dejamos de serlo por haberle hecho al enemigo, por haberle hecho caso al enemigo. Pero Cristo, al querer redimirnos, nos readquirió. Y al readquirirnos, no solo nos volvió a nuestro origen original de criaturas de Dios, sino que nos incorporó a sí mismo de tal manera que desposarse con nosotros. Y esas son las nupcias de Cristo con la iglesia. Y la iglesia no es un membrete, sino con cada uno de nosotros fuimos incorporados a su familia, a su raza, a la estirpe de Dios. En una palabra, siendo por naturaleza humana, somos divinizados. En eso consiste la redención. La redención fue mucho más allá de liberarnos de la culpa cometida. La redención fue mucho más allá de liberarnos del pecado original y dejarnos como éramos al comienzo de la creación del hombre, antes de que sobreviniera el pecado. La redención fue mucho más allá de cancelar nuestras culpas, de que Cristo haya muerto por nuestros pecados, sino que la redención fue tanto más allá que San Pablo dice que donde abundó el pecado, sobreabundó, rebalsó la gracia. Ese rebalsamiento, esa sobreabundancia de la gracia, es la incorporación del hombre a la estirpe de Dios, a la familia de Dios. Fuimos recualificados en medio de Cristo con la donación del Espíritu. En la Eucaristía pasamos a ser carne de la suya, sangre de la suya, hueso de los suyos, como el desposorio de Adán y Eva original. Carne de mi carne, sangre de mi sangre, hueso de mis huesos. Eso se celebra con nosotros en la Eucaristía. Pero luego, por la donación del Espíritu, por el Pentecostés que tiene que ser permanente en nuestra vida, pasamos a ser también espíritu de su Espíritu. Y ahí es donde sobreabunda la gracia. Ya no solamente somos carne de su carne, sangre de su sangre, hueso de sus huesos, sino que también somos espíritu del suyo. Tenemos el mismo Espíritu que mora en la Trinidad Santa. Ese eterno amor del Padre al Hijo, esa respuesta amorosa, eterna, interrumpida del amor del Hijo al Padre, ese nosotros del Padre y del Hijo, es el que viene a nuestro espíritu, nos cualifica y nos hace hermosos a los hijos de Dios y nos hace semejantes al Hijo. Así que somos hijos de Dios en el Hijo único de Dios. Ahí está la sobreabundancia de la gracia. Ahí está el incorporarnos a la estirpe de Dios. Ahí está en el ser conciudadano de los santos y de los ángeles, aún peregrinos todavía. ¿Qué dice más ahí? Hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. De su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia. Estoy leyendo el versículo 16 del capítulo 1.
porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. Jesucristo es para nosotros gracia sobre toda gracia. Gracia, tenemos que decir, infinita. Nunca vamos a comprender, al menos en este mundo, lo que significa ser poseedores de la gracia de Cristo, ser incorporados a Él por la fe y la gracia. A Dios nadie le ha visto jamás. El Hijo único, el Eterno, que mora en el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer, quien lo ha revelado. Palabras de Dios. Te alabamos, Señor. Y bien, ahora tenemos que descender a tierra, bajar, a ver cómo ejerzo yo, cómo vivo yo ese señorío sobre mi vida. Porque hay una frase de Jesús que dice: no me llamen Señor, Señor, si no hacen lo que yo les mando. Vivir el señorío de Cristo consiste en someterse generosamente, sin limitación alguna, a ese dominio, a ese señorío, a esa majestad, a esa autoridad. Reconocer que sobre mí hay una autoridad infinita, y esa autoridad es una autoridad benéfica, no es una autoridad que diezme mi libertad, sino que es una autoridad sobre mí que acrecienta mi libertad. Mira qué paradoja. Yo nunca soy más libre que cuando vivo, experimento y vivo la sumisión a la voluntad de Cristo, a la voluntad de Dios. Donde reside la mayor obediencia, allí mismo reside la mayor libertad. Pero la mayor obediencia, ¿a quién? Al que es verdaderamente libre, al Señor de señores, al Rey de reyes, aquel que tiene el cetro de la majestad santa. Pues cuando yo soy obediente a Jesucristo, soy libre. Y que cuando me quiero liberar de la autoridad sublime, santa y benéfica de Cristo, caigo en la esclavitud del Satanás. Y sí, hay que llamarlo por su nombre. No hay más que dos reinos, el reino de Cristo y el reino de Satanás. O estás en el reino de Cristo, o te guste o no, quedas en el reino de Satanás. Un reino neutral, no hay un reino intermedio, no hay un reino para los que ni fu ni fa, ni chicha ni limonada, ni frío ni caliente. Hay un reino de verdad, un reino de santidad, un reino de Dios. Y fuera de ese reino no queda, que es el reino de la luz, no quedan más que tinieblas. Y entonces será súbdito del príncipe de las tinieblas. Ahí está la verdadera esclavitud. Así que tienes que elegir, no te queda otra, hermano mío, hermana mía. O eres esclava que te hace libre, o asume la esclavitud de la liberación en Cristo Jesús, Señor nuestro, o caes en la esclavitud de la oscuridad del demonio, del reino de Satanás, del príncipe de las tinieblas. Vamos entonces ahora a decir, bueno, pero yo quiero ser del reino de Cristo, quiero pertenecer al reino de Cristo, magnífico. Ya eso tuvo su inicio en el bautismo. En el bautismo que recibiste, ahí fuiste declarado hijo de Dios, de la estirpe de Dios. Pasó a morar en ti la Trinidad Santa, el Padre por el Hijo en el Espíritu Santo. Pero llegada la plenitud de los tiempos y llegada también nuestra mayoría de edad, lo que le llamamos ya tener conciencia, o sea, ser adulto ya,
Ahora tú tienes que ser administrador de esa libertad que Dios te concedió, de esa liberación que Dios te concedió. Pero has de reconocer que Jesucristo es el Señor de todas las áreas y facetas de tu vida. Sí, tú eres mi Señor, gloria a ti, Señor, aleluya. Sí, muy bien, vamos a tejer un poco más fino. Porque Jesús dice, no me llamen Señor, Señor, sino hacen lo que yo les mando. Reconocer el señorío de Cristo es someterse generosamente, plácidamente, felizmente a su autoridad y dominio, a su obediencia total, incondicional. A Jesucristo o lo aceptas todo como es, te quedas sin Él. No se lo puede aceptar a medias, menos a medias tintas. Por eso tienes que decir que ahora Cristo es tu Señor y Él te va a hacer a tomar un examen, a ver si apruebas el examen. Te va a tomar un examen y te lo toma ahora mismo, inmediatamente a través de esta cadena de transmisiones. Jesús ahora te dice, dime una cosa, José, y los que te escuchan. ¿Yo soy el Señor tuyo, sí o no? Sí, Señor, sí, Señor. Entonces, ¿soy el Señor de tu tiempo? Sí, Señor, el Señor de mi tiempo. Entonces, ¿tú administras el tiempo como yo te mando o como a ti se te antoja? Quiero administrarlo como tú mandes. Bueno, muy bien, ahora te hago otra pregunta. ¿Soy el Señor de mi familia? Sí, Señor, el Señor de mi familia. ¿Soy el Señor de tu esposa e hijos? Sí, Señor. Eres el Señor de mi esposa e hijos. Ajá. Entonces los honras, los cuidas y los sirves como cosa mía. Sí, Señor, trato de hacerlo lo mejor que puedo. Ah, pero yo quiero que lo hagas de una manera óptima, Bueno, me pongo en el camino, Señor. Adelante entonces. Digamos, si tienes novia, y esa pregunta ya no es para mí, pero supongamos que sea para alguno de los que escuchan. ¿Yo soy el Señor de tu noviazgo? Sí, Señor, es el Señor de mi noviazgo. Entonces, la respetas, la cuidas, la proteges, amas como cosa mía, porque si yo soy el Señor de tu noviazgo, soy tanto el Señor tuyo como el Señor de tu novia. La tratas y la respetas con amor y con fidelidad, cosa mía. Sí, Señor, lo haré mejor que nunca. Adelante entonces, dime, ¿qué oficio tienes? ¿Cuál es tu ocupación? ¿Cuál es tu tarea? ¿Cuál es tu profesión? Yo soy el Señor de tu profesión. Tú ejerces la profesión con esa honestidad, con esa capacidad, poniendo todos tus talentos al servicio de esa profesión y esa profesión al servicio de tu prójimo y de tu familia. Sí, Señor, trataré de hacerlo lo posible. Ayúdame con tu gracia. Bueno, vamos a hacerlo juntos entonces, porque tú solo no lo vas a poder hacer. Dime una cosa, ¿tienes algún problema? Sí, unos cuantos problemas. Pues yo soy el Señor de tus problemas. Quisiera que asumas el señorío de mis problemas, Señor. Aceptado, soy el Señor de tus problemas. Entonces, de hoy en adelante, sus problemas los vamos a resolver juntos. Consulta conmigo
cada decisión que tomes respecto de esa problemática. No hagas nada sin consultar conmigo, porque si soy el Señor de tus problemas, no los puedes resolver al margen mío. Tienes que consultarme a mí. Porque si tus problemas son también míos, tu problema también es mi problema. Por consiguiente, si soy el Señor de tus problemas, no los trates de resolver sin consultarme a mí. Sobre todo ora antes de tomar decisiones. Nunca tomes una decisión sin antes orar. Porque ustedes cometen un error muy frecuente. Toman decisiones sin orar, no consulta, se equivocan y después me piden que se las bendiga. Toman decisiones equivocadas sin consultar conmigo y después me oran pidiendo que le bendiga esas decisiones. ¿Cómo voy a bendecir sus propios errores? ¿Cómo voy a bendecir sus propios errores? Por consiguiente, de ahora en adelante, si yo soy el Señor de tu problemática, nunca tomes una decisión sin antes consultarme.